preguntas y la gente dejo sí. Sí, perfecto, tendrás tiempo. Porque sí, sí. Ya les he dicho que estén atentos para cuando vean. Vamos a esperar un minutito para ser puntuales. A la gente online también. Las diapositivas ahora tienen todo. Un poco de partida. Així, ¿no? ¿Ya? ¿Está grabando? Pues vamos a empezar. ¿Bien el audio? Vale, pues es un placer tener aquí al doctor Javier García Campayo, que imagino que muchos de vosotros y de vosotras ya conocéis. Él hablará sobre la aceptación y no dualidad, que creo que corresponde a un libro de Kairos, o más o menos la no dualidad. Muy bien, pues para los que no lo conozcáis, de Siglantano también, no, es broma. Os leo un poquito sobre Javier. Pues Javier García Campayo es psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet y catedrático de psiquiatría en la Universidad de Zaragoza. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Manchester y Cambridge. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. En la actualidad, coordina un grupo de investigación en salud mental de Aragón. Ha publicado muchos trabajos, más de 200 de investigación, de ellos también muchísimos sobre el tema de mindfulness, que es un pionero aquí en España y en Latinoamérica, del que es una autoridad en nuestro país. También dirige el máster de mindfulness en la Universidad de Zaragoza, el primero sobre este tema en España y creo que en Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Bueno, y es un autor prolífero, como muchos ya sabéis, tanto en Kairos como en Siglantana. Pues Javier, muy bienvenido. Bueno, pues buenos días y como se suele decir, buenas tardes, buenas noches, no sabemos nuestros asistentes online. Un placer estar con vosotros aquí hoy compartiendo algunas ideas sobre este tema y sobre todo quiero agradecer a Agustín y a Carles, ¿no?, su iniciativa, ¿no?, para poder hacer este encuentro que es tan especial, ¿no?, de alguna forma, porque es presencial y porque las personas que venís sois de muy diferentes ámbitos y también los ponentes somos representantes de muy diferentes visiones, ¿no?, del mundo, pero todos con una idea general, ¿no?, de la espiritualidad y cómo acercarnos a ella. Yo por eso hoy quería hablaros de la aceptación, ¿no?, la aceptación como el gran tema. Un gran tema, además, en nuestra cultura vilipendiado, ¿no?, porque la aceptación tiene una visión generalmente negativa en nuestro contexto y, sin embargo, es absolutamente imprescindible. Como hay errores de interpretación sobre lo que es la aceptación, eso es lo que vamos a intentar en este tiempo que tenemos limitado de 1 hora conectar. No solamente hablaremos, sino que practicaremos, obviamente. ¿Qué sería la aceptación? La aceptación, para los que tenéis interés en mindfulness, etcétera, está en la quinta esencia de la propia definición de mindfulness, ¿no? Mindfulness se podría describir como un estado de la mente que se caracteriza por estar en el momento presente, atento, y con aceptación. Este elemento de la aceptación ya veis que está desde el principio en la propia definición, pero también estaría en los resultados. Lo que dicen los estudios, ya sabéis que yo combino de alguna forma una visión muy, digamos, espiritual, pero también una visión científica
por mi trabajo, lo que dicen los estudios es que los resultados de mindfulness en cuanto a bienestar y beneficios psicológicos o físicos, que también tiene muchos, sobre todo se relacionan con la aceptación. Quiero decir que no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando del tema. Eso desde la perspectiva científica, desde la perspectiva, digamos, más espiritual, en todas las tradiciones la aceptación sería la puerta de entrada. Porque la puerta de entrada es el silencio, ¿no? Xavier Meloni nos lo ha descrito muy bien, ¿no? En la tradición cristiana, que muchas veces es desconocida para muchos de nosotros, ¿no? Que hayamos vivido en ella o sido educados en ella, ¿no? Ese silencio es lo que nos permite conectar con esa tradición espiritual, con ese más allá, llamémoslo como sea, ¿no? Dios, universal, Brahman, etc. Pero ese silencio solo puede ocurrir mediante la aceptación, que es lo que hace que el diálogo interno vaya desapareciendo. El diálogo interno, ya sabéis lo que es en mindfulness, es esa charla que mantenemos con nosotros mismos continuamente y que generalmente no nos abandona a menos que practiquemos, ¿no? Yo os estoy hablando, me escucháis con atención, parece, pero por mucha atención que pongáis no podéis dejar de comentar mentalmente la jugada, ¿no? Escucháis esa voz, en algunas tradiciones se llama así, la voz, que dice, pues tiene razón, no tiene razón, esto es así, esto es así, esa camisa que lleva. ¿Veis, Agustín, como lo hemos comentado? Eso sería el diálogo interno. ¿Cómo callar? ¿Cómo disminuir ese diálogo interno? Que en la tradición mística cristiana también se describe, ¿no? San Juan de la Cruz o Santa Teresa, muy en nuestra tradición, ¿no? Decían que la única forma de escuchar a Dios era cuando se hacía el silencio. Cuando hacemos retiros, que yo os invito a quienes queréis que hagáis retiros, porque de nuevo vuelvo a la evidencia científica, los cambios que produce mindfulness fuera de los retiros son diferentes a los cambios que produce en los retiros. En los retiros se profundiza en la segunda parte de lo que es el texto de esta charla, que es la no dualidad, la deconstrucción del yo. Los retiros son especialmente buenos para eso. Sin embargo, la práctica diaria, que funciona muy bien, obviamente, y absolutamente recomendable, ese aspecto le resulta mucho más difícil ir diluyéndola, ¿no? Entonces, ambos aspectos serían importantes. En los retiros yo suelo insistir cuando se habla del noble silencio, quienes habéis dicho, lo habréis oído, que ese noble silencio, por supuesto, es un silencio externo, pero eso no es la clave. El silencio externo solamente es como la excusa para facilitar el silencio interno. Lo digo porque mucha gente aprovecha, digamos, ese silencio externo para decir, bueno, pues yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, qué bien me va el retiro, no sé si me explico. Y está potenciando el diálogo interno, que es lo que intentamos disminuir. Vamos a intentar conectar con la aceptación. Yo también suelo insistir mucho en los cursos que conozco mucha gente que lleva años meditando, que lleva mucho tiempo meditando, ¿no? Y sin embargo ellos mismos te dicen que están estancados, como que han llegado a una especie de meseta. Lógicamente, cuando empezaron a practicar, notaron mucho el cambio, la mejoría, pero que luego se han estabilizado en una especie de meseta. Generalmente cuando esto ocurre, que es muy frecuente, suele haber dos razones principales. La primera suele ser la separación entre la práctica formal y la informal. ¿Me explico? Es decir, uno practica el tiempo que sea, pues al principio 10 minutos, 15 minutos, gente que ya lleva tiempo pues puede practicar media hora, incluso 2 sesiones de media hora, etcétera, etcétera. Pero cuando acaba la meditación, la acaba y luego en la práctica diaria es como que desconecta de esa sensación de estar meditando, de esa práctica informal tan importante. Entonces, es una especie de contradicción, ¿no? Lo que avanza durante la práctica formal lo pierde durante la práctica informal si eso no está perfectamente cohesionado. Yo por eso que a veces insistiría más en la práctica informal. Los estudios de nuevo dicen también que es más importante porque cuantitativamente, por mucho que medites 1 hora, 2 horas a tu meter, siguen quedando 14 horas el resto del día. Esa sería una de las principales causas. Otra
de las causas, no menos importante y muchas veces relacionada, es la no generación de aceptación. ¿Me explico? El outcome, que dicen los anglosajones, el indicador, el cambio importante que tenéis que notar con la práctica de la meditación es que hay una mayor aceptación. Si no la hay, algo falla. Y eso es muy frecuente porque generalmente estamos utilizando la meditación, mindfulness, etcétera, con una función instrumental, es decir, para conseguir algo, ¿no? Para estar mejor psicológicamente, para lo que sea. Eso está perfecto, pero no debéis perder de vista que eso tiene un límite, ¿no? Y no podréis profundizar o os quedaréis en esa meseta, en ese estancamiento, si no utilizáis la meditación para nada. Esta es la gran dificultad y esa sería la aceptación, ¿no? Vamos a intentar empezar a hacer alguna práctica para ver eso. Sería una primera pregunta que insistimos cuando hacemos los cursos de mindfulness. Sabéis que hay dos mentes, la mente en modo hacer, que es la que funciona por defecto, la que está siempre, ¿no? Y la mente en modo ser, que es en la que no hay diálogo interno. No hay diálogo interno, ¿no? Y entonces uno está en la experiencia del presente, fluyendo con el mundo, porque no hay expectativas. El tema de las expectativas y la aceptación, os lo insisto ya desde el primer momento, la aceptación sería lo contrario de las expectativas y las expectativas sería lo contrario de la aceptación. Entonces, vamos a hacer un primer contacto con la no aceptación, con el diálogo interno, etc. Os preguntaba, ¿por qué hacemos los seres humanos todo lo que hacemos? Compleja pregunta, ¿verdad? Que dices, pues hombre, esto... Pero desde la perspectiva de mindfulness se podría resumir en una respuesta rápida. Los seres humanos hacemos todo lo que hacemos buscando compulsivamente lo que nos gusta y evitando compulsivamente lo que no nos gusta. Y eso resume todo. Lo que te gusta puede ser tan variable como el dinero, el sexo, la espiritualidad o lo que sea. ¿Me explico? Y lo que no te gusta pues suele ser lo inverso. ¿Vale? Pero ese movimiento es el que genera casi todas las acciones. Insistiremos para el tema de la aceptación, todo el proceso de la acción, ¿no? Cómo tendríamos que hacer las acciones y cuál tendría que ser la motivación de nuestras acciones. Entonces sabéis que el diálogo interno que nos somete a una clasificación de la que no podemos escapar, no sé si eso os habéis dado cuenta, yo insisto de nuevo mucho en los cursos, tiene una clasificación de la que no podemos escapar, que es me gusta, no me gusta o me es indiferente. ¿Estáis de acuerdo en eso? Todo lo conocido está catalogado de esa forma. Esta charla, como la anterior, como toda esta experiencia, os gustará o no os gustará en mayor o menor intensidad o será indiferente. Pero no es fácil escapar de eso. ¿Vale? Ese me gusta, no me gusta, es el motor de la no aceptación. Vaya diciendo la dificultad del proceso, claro, ¿no? Porque ¿quién escapa de eso? ¿no? Pero vamos a intentar dar algunos tips, ¿no? Algunos detalles. Entonces, yo os invitaría a que tuvieseis siempre en cuenta eso, que todo lo que hacemos es buscando compulsivamente lo que nos gusta, evitando compulsivamente lo que nos gusta, y todo lo que aparece en la mente, y ahora lo vamos a ver, cualquier pensamiento que aparezca en la mente es porque algo nos gusta, lo queremos, nos interesa, o por lo contrario, porque no nos gusta, lo rechazamos, nos da miedo, etc. Si no, no estaría en la mente. ¿Vale? Vamos a hacer una primera práctica para confirmar o rechazar esto. Estamos haciendo un estudio científico, ¿no? Vamos a confirmar o rechazar. Adoptamos la postura, como siempre, ya sabéis, 3 golpes para inicio, 3 golpes para cierre. Entonces os invito a que adoptemos la postura de meditación que queráis y observemos el diálogo interno. En la mente hay 4 objetos, no voy a entrar en ello ahora,
sensaciones corporales y de los sentidos, pensamientos visuales y verbales, emociones e impulsos. Son los 4 objetos que se reconocen que hay en la mente. Pero nos vamos a centrar solo en el diálogo interno, es decir, en los pensamientos verbales. Todo lo que se expresa en forma de frases, de palabras, ese diálogo interno. Entonces os invitaría a que, tomando como anclaje de meditación la respiración, y dentro de la respiración donde queráis, fosas nasales, pecho, abdomen, lo que queráis, prestemos atención al diálogo interno que va apareciendo. Veis que esos pensamientos son involuntarios, ¿no? Porque vosotros no queréis que aparezcan. La mente los genera de forma automática. Y ahora solamente os invitaría a que tomaseis conciencia de que todo pensamiento que aparece en la mente es porque queréis, deseáis, necesitáis, os gusta algo. O por el contrario, porque no lo queréis, lo rechazáis, os disgusta, lo teméis, algo. Si no, no aparecería en la mente. Si algún pensamiento no es por esto, os invito a que lo retengáis y lo guardéis. Al final habrá un periodo de preguntas, si queréis, es entonces cuando lo podéis comentar. Esta simple práctica os permite ver qué es lo que llena vuestra mente. La mayor parte de los pensamientos van a ser los pequeños temas de cada día, ¿no? Pues luego por la tarde he quedado con mi hermano a dar una vuelta, o mañana tengo que ir a tal sitio, pequeños temas del día a día. Pero si tenéis una preocupación más importante, vais a ver que eso recurre. Eso ocupa el 30 al 40% o más del tiempo. En personas con aceptación, el movimiento de la mente es mínimo, porque no hay nada que especialmente les atraiga o les repulse. En algunas meditaciones avanzadas, el objeto de atención de la meditación es es ¿a dónde se va la mente? ¿A dónde se va? Ya veis que no es la respiración, por ejemplo, e intentar volver continuamente a ella, sino es observar la mente como tal y ver cuál es su impulso, dónde va, qué quiere hacer, por qué no está quieta. Esta sería una práctica muy recomendada de modo informal en el día a día. ¿A dónde va la mente? Os dejo unos segundos y terminaremos en medio minuto así. Observad los espacios entre pensamientos. Ahí la mente está con aceptación.
Imaginaos lo que sería eso casi todo el tiempo. Como siempre, vamos volviendo poco a poco a vuestro ritmo. Como os decía, si habéis encontrado algún pensamiento, luego tenemos espacio para preguntas, tendremos 10 minutos así y podéis comentarlo, pero prefiero seguir todo el discurso. Entonces, ¿veis? El diálogo interno, ¿veis que se mueve por la no aceptación? ¿Dónde va la mente? ¿Vale? Vamos a ver un poco ahora qué sería la aceptación. Os comentaba que la aceptación sería lo contrario a las expectativas. Si yo tengo expectativas de cómo tienen que ser las cosas, eso va a producir un choque con el mundo. Cuando se habla de las 4 nobles verdades en la tradición budista, se dice que la primera es la verdad del sufrimiento. Hay algunos autores que dicen que esa traducción es mejorable, ¿no? No voy a entrar en eso, pero sí que voy a entrar en que a veces se traduce como rozamiento, fricción. A mí esa traducción me encanta, porque pienso que es lo que realmente pasa. Es decir, la vida no es sufrimiento, ¿no? Aquí no estamos sufriendo para nada. Ayer estuve comiendo con unos buenos amigos, eso no sufrí para nada, ¿no? En ese momento no hay sufrimiento continuo, ni mucho menos, ¿no? Sino que la vida es como decepcionante. Hay como un rozamiento. Ese rozamiento, esa fricción, es la que surge por nuestras expectativas sobre el mundo y lo que ocurre en el mundo. No sé si me explico. Podéis ver que todos tenemos expectativas sobre absolutamente todo, ¿no? Yo tengo expectativas sobre cómo tiene que ser mi pareja, mis hijos, el gobierno, mis amigos, el trabajo, esta experiencia, todo. Cuando las expectativas no se cumplen y no se van a cumplir muchísimas veces, ahí hay sufrimiento. ¿Estaréis de acuerdo en eso? ¿No? Entonces, ¿cómo nos gestionamos con las expectativas? Fijaos que uno de los errores frecuentes es que expectativas no son planes. Uno puede tener planes porque a veces el mindfulness se malentiende, ¿no? Yo tengo amigos que me dicen, oye, tú tan mindful, no sabrás ni siquiera si mañana tienes guardia en el hospital, ¿no? Porque eso es estar fuera del presente. Yo les digo, no, mindfulness no te convierte en una especie de incapacitado psicológico. ¿No? Entonces, sí me gustaría que vieseis la diferencia entre planes y expectativas, porque los planes están perfectos. El problema es la expectativa. La expectativa sería no entender la gran diferencia entre la visión psicológica oriental y occidental tradicionales. Nosotros en Occidente, yo no sé vosotros, ¿verdad? Pero a mí desde pequeño me pusieron fuertemente en la cabeza la idea de que la felicidad estaba fuera de nosotros, que habría algo fuera, lo que sea, dinero, lo que se compra con el dinero, éxito, lo que sea, que cuando lo tuviese sería feliz, algo externo. ¿Ok? Mientras que la visión oriental tradicional, que está resumida en la famosa frase de Buda, la felicidad y el sufrimiento están en la mente. La visión es que la felicidad está dentro de nosotros, no fuera. Creo que todos tenemos la experiencia de que cualquier cosa que consigáis os produce una sensación de bienestar 3-6 meses con suerte y luego se automatiza. Eso la psicología lo ha recogido, la psicología positiva. Eso le llama técnicamente adaptación hedónica. Es decir, una vez que consigues, digamos, un nivel de bienestar, se asume ya por otra cosa, ¿no? Si os suben el sueldo, ¿no? Está fantástico. ¿Cuántos dura el efecto? 3-6 meses. Rápidamente decís, bueno, siguiente tema, ¿no? Yo no he oído a nadie alegrarse de que le subieron el sueldo hace 5 años. Eso ya está amortizado. Aparte del IPC, pero me refiero que algo que ha ocurrido hace tiempo está amortizado. No sé si se ve lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, un plan sería simplemente la visión clara de que yo quiero hacer algo, pero salga o no salga es igual.
porque la felicidad no está en ese plan. Eso es la expectativa, sino que la felicidad está dentro de mí y por tanto si no sale ese plan, cualquier otro plan alternativo será exactamente igual, porque la felicidad está dentro de mí. La expectativa es pensar que la felicidad está en ese plan y si no sale ese plan, no puedo ser feliz. Eso es lo que nos pasa a los seres humanos. De hecho, lo que dicen los estudios es que cada nueva generación tiene más sufrimiento que las anteriores. De nuevo, eso en psicología se le llama el efecto cohorte. ¿Y cuál es la razón? La razón es muy sencilla, las expectativas. Mis abuelos, como toda la generación, yo creo que los conocisteis, ¿no? A los abuelos, tenían unas expectativas bajas, ¿no? Venía al mundo sabiendo que aquí se venía básicamente a sufrir, ¿no? Y si no sufrías, pues eso que llevabas. No había esas expectativas tan brutales. Conforme ha ido aumentando el desarrollo tecnológico, las conquistas sociales, etcétera, que está perfecto, las expectativas de nuestros hijos, yo no sé de los vuestros, pero de los míos, son mucho mayores, ¿no? Todo tiene que ser perfecto, como yo quiero. Y si no, alguien es culpable, o los padres, o el gobierno, o quien sea. No sé si... Entonces, claro, el rozamiento que se produce con el mundo es brutal, porque las expectativas son enormes. Esto es un poco lo que intentamos modificar con aceptación, ¿vale? Entonces, ¿qué sería la aceptación? La aceptación es la aceptación del sufrimiento, básicamente. El sufrimiento, hay diferentes clasificaciones, ya sabéis que la que más se utiliza sería el sufrimiento primario, ¿no? Que sería el inevitable. Ese sufrimiento primario, si os dais cuenta, está ligado a la impermanencia. Gran concepto también en la tradición oriental. Es decir, la vejez, la enfermedad y la muerte, nuestra y de nuestros seres queridos. Eso no tiene solución. Vamos a tener que experimentarlo, ¿vale? Y luego habría otro segundo sufrimiento, sufrimiento evitable, que sería la forma que tenemos de reaccionar nosotros ante ese sufrimiento. Es decir, la no aceptación del sufrimiento en general. Tiene mucho que ver pues, con que si no me acepta la gente, que si las cosas tenían que ser de esta forma, que si, etcétera, etcétera. Es un sufrimiento que está dentro de nosotros, está en nuestra mente y es evitable. Ya sabéis que en la tradición se habla de las dos flechas. La primera flecha es el sufrimiento que te clava la vida y la segunda flecha es el sufrimiento que a menudo nos clavamos nosotros por la no aceptación de ese primer sufrimiento. Os pongo un ejemplo, porque a veces es muy fácil confundirlo, ¿no? Se muere una persona muy querida. Eso es un sufrimiento primario, inevitable. Vamos a tener que hacer el duelo. Esto por mucha aceptación que tengamos, pues bueno, va a haber una sensación de pérdida, de tristeza, sin duda. Pero muchas veces las personas se dicen a sí mismos, nadie me va a querer nunca tanto como me ha querido esta persona. Ya veis que esto es un rollo mío. Eso es sufrimiento secundario. O lo vemos continuamente en la consulta, padres que se dicen a sí mismos, no puedo volver a ser nunca más ser feliz, porque si no implicaría que no quería suficientemente a mi hijo. Podéis ver que esto es un rollo que yo me monto. Se ve la diferencia. Entonces, este sería el esquema. La aceptación es la aceptación del sufrimiento. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando hay sufrimiento? ¿Cuáles son las alternativas al sufrimiento cuando hay algo que nosotros queremos modificar? ¿Cuáles serían las alternativas? Este esquema yo os invitaría a que lo tuvieseis siempre muy claro, ¿no? Porque muchas veces la aceptación se ha identificado con inmovilismo, con quietud, con pasividad, en absoluto. La aceptación es algo muy activo, es algo muy potente, pero que suele utilizarlo, y este es el tema clave, cuando yo no puedo cambiar el mundo, cuando yo no puedo cambiar el entorno, ¿vale? Entonces, las dos alternativas, los ejes que tendríamos que tener en cuenta es, uno, yo puedo o no puedo cambiar el mundo con mis actos. Si puedo, la recomendación es que actúe. ¿Me explico? Y solo cuando yo no puedo cambiar el mundo es la recomendación de aceptar. Entonces, la aceptación no va ligada a la inmovilidad. La recomendación desde la perspectiva de mindfulness, de la meditación, de las tradiciones contemplativas es, si yo puedo cambiar el mundo, actúo mientras puedo cambiarlo. Y si no puedo cambiarlo, acepto mientras no puedo cambiarlo. Pero si puedo poder cambiarlo, pues actúo. Y me muevo en este eje de la acción y la aceptación. ¿Sí? Y si tengo dudas, pues entonces ensayo y error, ¿no? Intento cambiarlo, dedico un tiempo y cuando veo que no puedo cambiarlo, entonces acepto. Y me manejo
en ese funcionamiento. ¿Se entiende? La idea. Entonces ya veis que no es una cosa pasiva, es estar continuamente funcionando en ese eje. Sin embargo, habría otras dos alternativas. Ya veis que un eje es el de puedo cambiar o no puedo cambiar el mundo y otro eje es el de actúo o no actúo. La recomendación, como os decía, es si puedo cambiar el mundo, actúo. Si no puedo cambiar el mundo, no actúo, acepto. ¿Vale? Pero hay otras alternativas. Hay gente que se resigna como funcionamiento vital. No sería esa la recomendación. La resignación es yo puedo cambiar el mundo y no actúo. ¿Vale? Hay un porcentaje no demasiado en nuestra sociedad actual que hace eso. Lo que sí que hay un porcentaje enorme que hace otra actuación, que es yo no puedo cambiar el mundo, no tengo capacidad para eso, y sin embargo sigo esforzándome, actuándome, peleando de forma compulsiva, con una máxima que se nos ha repetido mucho en esta sociedad, es si tú te esfuerzas lo suficiente, puedes conseguir lo que sea. Fijaos que esta visión está distorsionada, no es así. La frase correcta sería, si yo me esfuerzo mucho, tengo más probabilidades, pero ninguna certeza de obtener eso. No sé si se ve ese proceso, ¿no? Eso es un poco lo que intentaríamos. Entonces os invito a que cerremos un momento los ojos. Y pensemos en situaciones adversas, donde haya habido sufrimiento en la vida, porque ahí es cuando tenemos que decidir aceptar, no aceptar, sobreactuar, que es como le llamamos a cuando seguimos actuando y no podemos cambiar el mundo. E intentemos ver cuál ha sido nuestro patrón predominante, porque todos nosotros tenemos un patrón que predomina. Es decir, tendemos más a la actuación, aceptación, que sería lo recomendable, pero que no siempre ni es fácil manejarse en ese eje, o tendemos más a la resignación, es decir, generalmente porque no tenemos demasiada confianza en nosotros o porque las cosas no nos han salido bien anteriormente, renunciamos a intentar. O la tercera opción es me peleo duro siempre con la vida a cara perra, como decimos, ¿no?, en castellano, aunque no tenga opciones de cambiar. Y muchas veces me agoto en el proceso. El quemado profesional y el quemado vital tienen que ver con esa sobreactuación continua. Os invitaría simplemente a que vieseis dónde nos solemos situar. Y si nuestro estilo de afrontamiento, nuestro estilo de manejarnos con el sufrimiento, porque en el fondo es con el sufrimiento, nos produce más sufrimiento o menos sufrimiento. Fijaos que la aceptación no solamente es la puerta a niveles, digamos, espirituales más elevados, sino que es una protección del sufrimiento, de generar más sufrimiento. Os dejo unos segundos para que tengáis la idea clara. Y lentamente podemos ir abriendo los ojos y volviendo. Al ritmo que queráis. Voy a tocar el gong, que alguno se me queda colgado ahí. Si no toco el gong, os quedáis ahí a uno a gustito. Si habéis podido ver eso, que es un patrón recurrente, os decía, mirad a ver si los modelos que utilizamos nos producen más sufrimiento. La aceptación, como casi todo, la vida espiritual, no penséis que es solamente algo que te permite un crecimiento personal, etcétera, sino que es algo que disminuye el sufrimiento. Lo que dicen todos los estudios es que las personas que practican cualquier tipo de religión, tal, como grupo, tienen menos sufrimiento que quienes no lo hacen. Entonces, la aceptación no solamente os va a abrir todas estas puertas, sino que os va a hacer sufrir menos. ¿Qué ocurre si uno no acepta? Hablábamos de la impermanencia. La impermanencia no es un tema menor. La impermanencia es lo que está en el núcleo de todo lo que existe, ¿no? Todo es impermanente. Todo es impermanente. Nosotros no estaremos aquí dentro de un tiempo, este edificio no estará, los países no estarán. Todo es impermanente. En nuestra vida todo es impermanente, en nuestras relaciones tenemos que separarnos de todas, etcétera. Eso, ya veis que, aunque es la realidad, generalmente no es agradable, ¿no? Lo que solemos hacer la gente es no querer verlo.
esa impermanencia, que es algo consustancial al mundo, va a hacer que tengamos que estar continuamente haciendo duelos, ¿no? Por las pérdidas. Porque vamos a perder personas, vamos a perder cosas, vamos a perder conceptos, vamos a perder la juventud, vamos a perder cualidades físicas y vamos a perder hasta que lo perdamos todo. Como decía Rumi, dice, da todo lo que tengas que dar antes de que la vida se te lleve todo lo que se te ha dado, ¿no? Creo que es un buen recordatorio de eso. Entonces vamos a tener que ir haciendo duelos continuos. Si no llegamos a la aceptación, esos duelos van a estar sin resolver continuamente. ¿Os dais cuenta de que muchos de nosotros, y lo veréis en otros, porque es más fácil verlo en otros que en uno mismo, pero a nosotros nos pasa exactamente igual, todos esos duelos que no están resueltos hacen que actuemos como actuemos? Todo lo que llamamos memoria o experiencia, en las terapias de tercera generación se llama el trastorno de evitación-experiencia. Es decir, evitar todas las cosas que nos hacen sufrir, pero eso nos produce más sufrimiento. Entonces, estamos ahí atrapados. O desarrollamos aceptación o vamos a tener muchos temas no resueltos que nos van a acompañar y nos hacen sufrir. La aceptación, os decía, es un mecanismo muy activo, porque dado que yo no puedo cambiar las cosas, lo que tengo que hacer es cambiar mi mente para fluir con las cosas, para fluir con el mundo. Vamos a hacer alguna práctica de aceptación. Entonces, para eso, os invito a que seleccionéis algo que no aceptéis, y ahora lo trabajaremos, pero recuerdo que aquello sobre lo que vamos a trabajar tiene que ser algo que tengáis claro que no podéis cambiar. ¿Me explico? Si pensáis que todavía podéis cambiarlo, pues bueno, seguid intentándolo, ¿no? Pero tienen que ser cosas que no podéis cambiar. Algo muy sencillo que no podéis cambiar es cualquier cosa del pasado, ¿no? Cualquier cosa que me ha ocurrido en el pasado, de la que yo no estoy a gusto, satisfecho, etcétera, es obvio que no la puedo cambiar, ¿no? No puedo cambiar el pasado, sería un objeto de aceptación, ¿vale? Entonces, os invito a que penséis en una situación de estas y vamos a generar aceptación. La aceptación es una emoción que se genera con postura corporal y con cogniciones, con pensamientos. La postura corporal está en todas las tradiciones. Yo traía una imagen, no la vamos a poner, pero es la de la piedad de Miguel Ángel, la Virgen sosteniendo a su hijo muerto. Fijaos, la muerte de un hijo es el mayor sufrimiento que puede tener el ser humano. Yo creo que lo dice la psicología, pero todos los que somos padres lo tenemos claro. Hijo único, muerto, no hay más sufrimiento. La Virgen está cogiéndolo con la cara absolutamente relajada. No hay tensión, no hay lucha, no hay enfado con Dios ni con los que le han matado, ¿no? Las palmas están hacia arriba, palmas hacia arriba y máxima relajación. Eso es la aceptación. Y las frases tienen que ser frases del tipo de así es la vida, así son las cosas. Es decir, el mundo es así. No es ni bueno ni malo, es así. Entonces os invito a que tengáis un tema que queréis aceptar y vamos a trabajarlo. Adoptamos la postura. Las prácticas de aceptación son de las más potentes. Yo os invito a que la hagáis de vez en cuando. Tenemos la postura normal. Las palmas están hacia abajo o están en la postura de meditación, pero no hacia arriba. Y si ya tenemos seleccionada esa situación, ese objeto, esa circunstancia que no aceptamos, os invito a que la traigáis a la mente. Si la traéis a la mente, observaréis que produce malestar en la mente, como cierto rechazo, porque es algo que no aceptamos, pero aún es más evidente la tensión que produce en el cuerpo. La no aceptación, que es resistencia, la aceptación es no resistencia, se nota en el cuerpo. El cuerpo está tenso porque no aceptamos eso. Y el cuerpo es inconsciente, demuestra nuestras emociones. Ahora os invito a hacer esta primera fase de aceptación, le llamamos aceptación
preliminar, básica, como queréis llamar, vamos a adoptar la postura de palmas hacia arriba, simplemente el pequeño giro de palmas hacia arriba, ¿eh? En la misma postura. Estad cómodos, ¿eh? Las manos que estén apoyadas en las piernas. Y el cuerpo lo más relajado posible, aunque no podréis relajarlo del todo porque no hay aceptación. Pero observad cómo solo ese cambio de postura nos conecta con el universo. Es la misma postura, ¿no? Que en la tradición cristiana no utiliza el sacerdote para recibir la influencia de Dios, o que está en el yoga y en otras tradiciones orientales como expresión de esa conexión con algo superior. Y junto a esa postura, las frases de aceptación. Igual que hacemos en compasión, quienes hayáis trabajado con ella, solemos hacer 3 ciclos de 3 frases. Eso es estándar. Por supuesto podéis cambiarlo, ¿no? Pero para esta vez, si queréis, lo hacemos así. Las frases, como os decía, tienen que ser del tipo: así es la vida. Así son las cosas. Esto es lo que hay. Es que las frases expresan que no puedo cambiar eso, pero que ya no hay lucha, ya no hay expectativa de que eso cambie, sino que, dado que no puedo cambiarlo, cambio mi mente para fluir con ella. Dejaríamos un minuto o así para que la postura y las frases fuesen permeando mi mente y mi cuerpo. Yo pongo este ejemplo de frases, pero podéis adaptarlas a vosotros, ¿eh? Quizás en esta primera práctica, si es la primera vez que lo hacéis, simplemente utilizad estas, pero se personalizan, ¿eh? Las que a vosotros os vayan bien. Vamos a una segunda ronda o ciclo. Frases similares. Así son las cosas. Así es la vida. Esto es lo que me ocurrió. De nuevo dejamos unos segundos, un minuto, que esas frases y esa postura suavice mi resistencia. Iríamos a un tercer y último ciclo o ronda. Las 2 primeras frases igual. Así son las cosas. Así es la vida. Y en la tercera intentaríamos expresar que, pese a todo, pese a que esa no era nuestra expectativa y que eso no es lo que queríamos, recordad dónde está la felicidad. Está dentro de nosotros, no fuera. Por tanto, puedo decir: así está bien también. Es decir, puedo seguir siendo feliz, porque la felicidad está dentro de mí, aunque esto que ha ocurrido no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería. Y quedaría ahí unos segundos sintiendo eso, sintiendo que realmente, como la felicidad está dentro de mí, aunque esto no haya salido como yo quería, tras un periodo de duelo, de aceptación, puedo seguir siendo feliz. Esto sería la primera parte de la aceptación. Podemos quedarnos aquí perfectamente y aquí podríamos terminar la práctica. Pero os invito a explorar una especie de segunda fase, aún más profunda, donde lo que intentaría sería ver la enseñanza. Esto ya es una aplicación muy espiritual, ¿no? Es decir, ver mi crecimiento. Antes Xavier Meloni hablaba, ¿no?, de esas pruebas, ¿no? Es decir, ¿qué he aprendido de todo esto? ¿Cuál es la revelación, si lo queréis llamar así, que me ha producido? ¿Para qué me ha servido? Esta sería la clave. Si podéis encontrar algo útil, darle un sentido a este sufrimiento, la aceptación será todavía más profunda. Os puede costar, ¿eh? Y simplemente no encontrarla y ya está. Con la aceptación básica está perfecto. Pero os invito a simplemente intentarlo.
teniendo siempre en cuenta que el beneficio o lo que obtengo de esta aceptación no tiene por qué compensar la pérdida, ¿eh? No se trata de decir, gracias a esto he conseguido lo otro. Bueno, el aprendizaje, el beneficio siempre suele ser del tipo de crecimiento personal, ¿no? Gracias a que me pasó esto, he comprendido, por ejemplo, el sufrimiento de las personas que están en esta situación. He comprendido la impermanencia, he comprendido por qué estamos aquí, he conectado más con mi sentido de la vida. O sé que puedo ayudar mejor a otras personas. O temas similares, ¿eh? No es un beneficio personal, es un beneficio para la humanidad, es un beneficio global, ¿eh? Insisto, no siempre es fácil conectar con esto, sobre todo al principio, ¿eh? Con el tiempo, más fácil. ¿Lo hayáis conseguido o no? Si lo habéis podido hacer, haced una frase del tipo, pese a que me ocurrió tal cosa, el aprendizaje o lo que he podido entender es tal y tal. Como os digo, hayáis podido hacer o no esa frase. Volvemos otra vez a la mente. Volvemos otra vez a traer a nuestra mente esto que no aceptábamos. Difícilmente lo habréis aceptado del todo en esta única práctica. Con unas cuantas sí que es mucho más fácil, pero casi seguro que hay más aceptación. Y lo vais a notar porque traer esto a la mente produce menos malestar en la mente y sobre todo produce menos tensión en el cuerpo. La aceptación está en el cuerpo. Si conseguís traer aquello que no aceptáis a la mente sin que el cuerpo se tense, eso está aceptado. Entonces os dejo ahí unos segundos para a vuestro ritmo ir cerrando esta práctica. Y cuando toque el gong, muy lentamente vais volviendo. Esta sería la práctica básica de aceptación, la práctica nuclear. Yo de verdad os insistiría, os invitaría a que la hicieseis, ¿eh? Junto a la disminución de las expectativas en el día a día, la aceptación de las cosas que nos han ocurrido, ¿eh? No solamente, como se decía, es una práctica espiritual, es una práctica psicológica, ¿eh? En psicoterapia se considera que una de las técnicas más eficaces es la reinterpretación positiva de los sucesos vitales negativos que nos han ocurrido en la vida. Ese es el núcleo de la resiliencia, ¿eh? Seguro que a todos nos han pasado cosas adversas, ¿eh? La reinterpretación de eso es lo que te permite la resiliencia. Yo a veces cuento una batalla personal. Mi madre estuvo a punto de morir cuando yo tenía 8 años. Realmente, ya le habían dado la extrema unción, se había despedido de mi hermano y de mí. Luego, milagrosamente no se murió a última hora. Eso que en principio es una experiencia negativa, ¿no? Yo siempre digo que fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque me permitió conectar con la impermanencia de una forma tan brutal que siempre la tuve dentro de mí. Y siempre he pensado que todas las cosas que he hecho posteriormente fue gracias a eso, por una experiencia tan profunda de la impermanencia desde tan pequeño. Ya veis, eso sería una reinterpretación positiva, eso sería una aceptación, ¿no? Algo negativo en que puedes ver los aspectos positivos de eso. Antes de acabar y dejar tiempo a preguntas, ya veis que el tema de la aceptación es interminable, os insistiría también en algo que no solemos ser conscientes, porque generalmente todos entendemos la aceptación de las cosas que nos han ido mal, de las pérdidas. Pero habría otra característica que no solemos aceptar porque simplemente no somos conscientes. Es lo que en psicología, en psicoterapia llamamos las carencias. Las carencias son las cosas que queríamos haber conseguido en la vida y no hemos podido conseguir. ¿Se entiende, verdad, lo que estoy diciendo? Hay un momento de la vida en que eso es especialmente obvio, que es hacia los 40 años.
algunos ya los hemos pasado ampliamente, porque es cuando uno empieza a darse cuenta de que muchas cosas que quería en la vida simplemente no se van a poder conseguir, ¿no? Mientras uno tiene 20 años, todo es posible. A los 30 años, bueno, las cosas se van, pero bueno, hay tiempo. Pero hacia los 40, 45 años, uno se da cuenta de que, bueno, ya el pescado está vendido. Quiero decir, o si se iba a conseguir, se ha conseguido, y si no lo he conseguido, es que seguramente no lo conseguiré. Y genero la carencia. Se ve la diferencia entre pérdida y carencia, ¿verdad? Es decir, si yo, por ejemplo, se me muere mi padre a los 8 años, eso es una pérdida. He sabido lo que es tener un padre. Pero si mientras mi madre estaba embarazada muere mi padre, eso es una carencia, porque nunca he sabido lo que es tener un padre. No sé si se ve la diferencia. La diferencia entre uno y otro es abismal, ¿eh? Porque la pérdida es obvia y sé que tengo que aceptarla o resolverla, pero la carencia no es obvia. Uno generalmente la niega y no la percibe, ¿vale? El manejo que solemos hacer es como la fábula de Samaniego de la zorra y las uvas, ¿no? La conocéis, ¿no? Una zorra ve unas uvas en una parra, etcétera, va por ellas, pero se da cuenta de que no puede trepar por la parra y dice, va, no vale la pena, están verdes. Las uvas no estaban verdes, estaban perfectas, ¿no? Pero como no puedo conseguir, hago ese mecanismo de negación por supervivencia. Observad eso. Si yo hay cosas que no he podido conseguir en la vida, generalmente hago una negación para no verlo. ¿Me explico? Imaginaos que yo, por ejemplo, he tenido una familia poco cariñosa, poco expresiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y me emparejo con alguien que su familia es muy cariñosa, ¿no? Muchas veces la confrontación de eso es tan brutal que tengo dos opciones, ¿no? Es o intento que me adopte esta familia, ¿sí? O lo más frecuente es intento evitar que mi pareja vaya con su familia porque inconscientemente, es un proceso inconsciente y me confronta con eso, ¿vale? Entonces, os invito a ver eso también, ¿eh? Os invito a ver las carencias, porque todo eso es lo que está en ese diálogo interno, es todo lo que está bulliendo en nuestra mente, ¿eh? La coherencia con todo eso, la resolución progresiva de esos temas, porque no se consigue así, es lo que permite que la mente esté estable, que no vaya a ningún sitio, que no tenga ya expectativas, que pueda estar aquí y ahora, que es donde hay que estar, ¿eh? Os invito a una última práctica, ¿eh? Y luego dejaremos 8 o 10 minutos para preguntas. Muy cortita, conectando con esta aceptación. Adoptamos la postura. La mejor forma de conectar con la aceptación en una práctica, en una meditación, es repetirnos, no como un mantra, sino conectando con la emoción asociada, con lo que sería la quinta esencia de la meditación, ¿no? En el Zen se insiste en ello, en el taoísmo, etc. Nada que conseguir, nada que obtener. Entonces vamos a estar 3 minutos solo, ¿eh? Y en esos 3 minutos no hay nada que conseguir, no hay nada que obtener. No hace falta que la meditación sea buena, que tengáis pocos pensamientos. Lo que ocurra es perfecto. Es lo que es. En estos 2 minutos no hace falta que las cosas sean diferentes a como son. No hace falta que luchéis o que os esforcéis. Podéis fluir con el mundo. En este último minuto, nada que conseguir, nada que obtener. Y así podéis conectar con
la felicidad básica del ser humano. El hecho de estar vivo, aquí y ahora, en este mundo absolutamente increíble. Pues tendríamos unos minutillos para preguntas, quejas, reclamaciones o lo que queráis. Quejas hacia el mundo, ¿no? El mundo no tendría que ser así. Tenemos alguna pregunta online también. Ah, ¿tenéis alguna online? Venga, se han adelantado los presenciales. Esperad que no funciona el micro. Yo tenía una pregunta pendiente. Sí, Quería preguntar. claro, claro. Me parece interesante la distinción entre planes y expectativas. Sí. Yo iba a preguntarte, entonces, ¿desde qué motivación hago planes? Ujú. Si no está ahí felicidad, ¿cómo puedo poner motivación o cómo puedo poner entusiasmo? Pero ahora con esta práctica final, todo está bien, no necesito nada, de repente me han venido ganas de, pues voy a hacer cosas. No. Si estoy totalmente bien, ¿qué hago aquí cerrado por los ojos? No, me voy, cuando digo todo el mundo maravilloso, tengo una cosa, o sea, no sé si esto es un mecanismo de huida ante el vacío de la aceptación y de la presencia, o realmente es que la energía de la vida se ha liberado y las cosas conectan con lo que tiene a gusto. Es una muy buena pregunta y una muy buena experiencia, ¿no? Esta es una pregunta frecuente, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está la motivación, no? Y yo os diría, el ser humano no puede no actuar. Yo creo que eso es algo que tenemos claro. Tenemos que actuar, estamos condenados a actuar. El tema es, ¿cuál es nuestra motivación al actuar, ¿no? Yo te diría que hay como 3 niveles. El primer nivel, que está mucha gente, es el que hemos comentado. Actúo buscando compulsivamente lo que me gusta y evitando compulsivamente lo que no me gusta, pero desde una perspectiva, digamos, muy material, muy hedonista. Habría un segundo nivel, que es el que podemos estar más o menos los que no tenemos intereses espirituales, en que hemos conectado con nuestro sentido de la vida, con nuestros valores, ¿no? Y entonces intentamos que nuestras acciones vayan alineadas con nuestros valores, ¿vale? En la medida de lo posible. Eso no es tan sencillo, ¿no? Yo en la consulta muchas veces le digo a la gente si has conectado con ese sentido de la vida, con esos valores. ¿No? Hay ejercicios específicos, no nos ha dado tiempo a hacerlo, pero hay ejercicios en las prácticas de aceptación y de mindfulness. Y habría un tercer nivel que sería más complejo y más ligado a la no dualidad, etcétera, y es que uno actúa porque el universo lo pide, porque no queda más remedio que actuar. Pero cuando actúa, y esta es la gran dificultad, y esto liga con los Upanishads, ¿no? Con la acción y la no acción, y la no acción en la acción, uno, antes de actuar, no tiene ninguna expectativa especial. Mientras actúa, no tiene ninguna sensación de agente, de que es él quien está actuando, como un yo personal, individual. Y cuando ha terminado la acción, no tiene ninguna expectativa del resultado. ¿Me explico? Esto, lógicamente, implicaría esa previa deconstrucción del yo, pero sería la forma en que todo eso no te atrapa al mundo. Por eso os decía, en la aceptación solemos insistir que lo más difícil es no apegarse a los resultados de nuestras acciones, ¿no? Tendríamos que poder realizar las acciones sin apegarnos al resultado, porque el ser humano lo único que controla son sus acciones, pero no el resultado. Yo siempre pongo el ejemplo de yo puedo querer mucho a mi hijo, pero no controlo que luego mi hijo me quiera a mí. No depende de mí. Entonces nuestras acciones tendrían que ser idealmente acorde a nuestros valores y olvidando nuestro resultado. Y tener la satisfacción de la acción por la acción. Que mi acción sea perfecta en el sentido de con toda atención, ligada a nuestros valores, pero desentendiéndome del resultado. Complejo, pero ese sería un poco la... ¿Sí? ¿Hay alguna online?
Hacedla online si queréis mientras le pasáis el, ¿no? Lo digo por maximizar. La pregunta es toda una vida, ¿no? Pero sí, la pregunta es cómo podemos hacer la deconstrucción del yo, que nos genera tanto sufrimiento, ¿no? Entonces, veis que hay tres tipos de meditaciones, yo insisto mucho en esto, ¿no? Meditaciones atencionales, que desarrollan la atención, mindfulness está ahí, meditaciones generativas, que desarrollan cualidades que no tenemos, ¿no? Como que tenemos poco, como compasión, aceptación y ecuanimidad, y generaciones deconstructivas que específicamente van dirigidas a esto, ¿eh? Esas meditaciones deconstructivas van destinadas directamente a eso, ¿eh? Hay libros sobre ello, pero en este nivel, la propia práctica de mindfulness ya nos va a conectar con esa deconstrucción del yo, ¿eh? Los 4 mecanismos de acción de mindfulness, si os acordáis, son: primero, desarrolla la atención; el segundo es aumento de la consciencia corporal, porque la atención se pone en el cuerpo; el tercero sería regulación de las emociones; pero el cuarto mecanismo de acción de mindfulness es que cambia la perspectiva del yo. Deja de ser un yo biográfico que va ligado al diálogo interno. Yo estoy continuamente recordándome a mí mismo que soy psiquiatra, que soy español, que tengo tal ideología o tal, etcétera, etcétera, por el diálogo interno. Pero conforme con mindfulness se diluye ese diálogo interno, paso al yo experiencial. Es decir, no hay ese diálogo, fluyo con el mundo. Sigue habiendo yo, todavía, un yo experiencia, ¿eh? Pero no es un yo biográfico, con lo cual vais a sufrir muchos menos. Porque observad vuestras emociones, no hemos podido ver esto en este tiempo, ¿no? Pero cualquier emoción negativa que se produce es porque se ataca a alguna de las etiquetas de vuestro yo. No sé si lo veis, ¿eh? Si a mí me dicen, eres un mal psiquiatra, como es una etiqueta con la que puedo estar identificado. O si me dice mi hijo, eres un mal padre, como es una etiqueta con la que estoy identificado. Pero si me dicen, eres un mal torero, malo, no tengo ninguna identificación con eso. No sé si podéis verlo. Observad vuestras emociones negativas y también las positivas, porque es el reflejo a la inversa, ¿eh? Cuando algo os dispare o os deprima, es porque alguna etiqueta del yo con la que estáis muy identificados se está atacando. Eso es lo que se modifica ya directamente con mindfulness, ¿eh? Las deconstructivas no solamente modificarían de un yo biográfico a un yo experiencial, sino que permitiría la no dualidad, no percibir el mundo. Fijaos que vosotros y nosotros estamos todos experimentando lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Entre que cada uno de nosotros siente que yo soy el centro y lo demás es periferia, ¿no? Cada uno de vosotros sentís que vosotros sois el centro de la experiencia. Y lo demás es periferia. Si el yo estuviese deconstruido, percibiríamos lo mismo. Ni centro ni periferia. ¿Sí? ¿Querías preguntar algo? Sí, al principio de la charla has comentado que Oriente tiene una mirada más hacia adentro. Sí, Oriente, una mirada más hacia adentro. Y en Occidente generalmente la mirada... Tradicionalmente, por supuesto, es más hacia hay afuera. variaciones. Sí, sí. Y evidentemente es muy interesante acercarnos a Oriente en este sentido. En ese sentido, sí. Ahora con la globalización todo está igual. No sé dónde estamos. Ahora va a Oriente uno y la verdad es que no hay demasiado que aprender en el Oriente actual, pero la visión tradicional sí que era esa, ¿no? Nosotros estamos basados en una sociedad de consumo. Consuma cosas, mientras que la visión oriental, un poco el resumen que decía Buda, la felicidad y el sufrimiento están en la mente, están dentro de nosotros, ¿no? Quizá también sería interesante, sin embargo, que la idea del silencio nos puede ayudar a clarificar si hay algunas expectativas que pueden ser correctas. En el amor, puede tener una expectativa de que mi vida fluya el amor, en los dos sentidos, en dar y en recibir, y en el tener. Porque la expectativa correcta en el tener, quizá no estoy seguro de lo que voy a decir, a lo mejor diría alguna tontería, pero quizá el tener puede formar parte también del ser, cuando soy capaz de discriminar un poco cuáles son las expectativas correctas o no. He tenido algunas amistades que hacia los 40, que es cuando efectivamente los hombres somos responsables de nuestra cara, se han planteado que como que yo tenía claro que el dinero no daba la felicidad, pues ¿para qué preocuparme de ganar dinero? Y al cabo de 20 años estoy cansado de ser pobre. Hay una frase que creo que es de Sasha Guilty, un cineasta, que decía que el que dice que el dinero no da la felicidad se refiere seguramente al dinero de los demás. Es una exageración, estaría en contra de lo que intentamos trabajar aquí,
Pero esta mirada hacia discriminar que algunas expectativas pueden estar bien, nos puede conducir a través del silencio interior, de la inacción para la acción, quizá a acercarnos un poco a un cierto bienestar. Y el bienestar quizá no está reñido con la felicidad, aunque no lo es todo. Estoy de acuerdo en que el ser es lo importante. Sí, sí. Eso cada uno lo observa, ¿no? Pero incluso los valores, si uno está demasiado pegado a ellos, generalmente van a producir sufrimiento, ¿no? Hay una metáfora final de Buda sobre la balsa que es muy interesante y él venía a decir que no había que apegarse ni siquiera a la propia tradición budista, lo decía él, ¿eh? El menos budista de todos era Buda. Él decía, imaginaos que estáis en una orilla, ¿no?, del río donde hay peligros, etcétera, hay riesgo de que os maten las fieras, etcétera. Construís una balsa y conseguís atravesar el río hacia la otra orilla donde hay absoluta seguridad y paz, ¿eh? Simplificando. Lo que estaba representando de alguna forma son los dos mundos. Dice, si llegaseis a la otra orilla, ¿qué haríais con la balsa? ¿La seguiríais portando encima de vosotros porque os ha permitido escapar de ese lugar? ¿O la tiraríais porque ya no la necesitáis, ¿no? Yo creo que este es un poco el tema, ¿no? Cualquiera de los valores, de las expectativas, etcétera, etcétera, hay un momento que no se necesitan, ¿no? Entonces, ni siquiera los valores o las tradiciones, es un equilibrio complicado, ¿no? Pero yo creo que cada uno tiene que ir viéndolo y aplicándolo a sus propias circunstancias, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, que estamos ya en hora. Sí. Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, nada, gracias Javier, estoy un poquito nerviosa. Simplemente compartir, hablas de la aceptación de las carencias, Sí. Y me venía la reflexión de lo difícil que es la aceptación de las presencias, de lo que sí hay, de lo que sí tenemos, de lo que la vida sí ofrece, de las experiencias positivas, amables, bondadosas, amorosas, que también generamos un sufrimiento secundario cuando no somos capaces de aceptarlas. Claro, sí, 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 absolutamente, ¿no? La aceptación estaría en todo. Muchas veces vamos a la carencia porque no podemos disfrutar de la presencia, ¿no? La mente siempre que está en un sitio diferente de donde está, ¿no? Eso es parte del problema. Sí, sí, estamos fuera de... Bueno, rápido. Solo al hilo Sí. de la diferencia entre Oriente y Occidente. El establecer esa diferencia cultural a veces es muy peligroso. He Sí. vivido muchísimos años en Asia y me he encontrado que dicen, ¿eres católica? Yo siempre digo que sí. Budismo, catolicismo, siempre digo que sí. Dice, ¡ay, qué suerte! Dice, aquí los budistas nos cobran mucho por los funerales. Quiero contar esa anécdota porque hoy en día el dios que hay en China es el dinero, igual que aquí. Igual que aquí. Igual que aquí o en Japón, Sí, que sí, sí, sí. esto tanto tienes, tanto vales, que es algo ya Sí. que no podemos hacer esa diferencia. No, sí. Es Simplemente era como la tradicional. la ahora no. aceptación de eso, simplemente. Sin duda, sin duda. Muy bien, pues muchas. Sí, venga, sí, sí. Sí, sí. Vale, la pregunta es... Maribel pregunta, ¿qué es la aceptación compasiva, Javier? La aceptación compasiva, pues es muy interesante, ¿no? Porque el grado máximo de compasión estaría muy ligado a la aceptación, ¿no? Por ejemplo, en compasión, lo más complicado es la compasión hacia los enemigos, ¿no? Nuestra mente diferencia entre agradable, desagradable y neutro. Las personas también las tenemos catalogadas como amigos, en sentido amplio, enemigos e indiferentes. La compasión hacia los enemigos es lo más complicado porque exige el perdón. El perdón, que es uno de los elementos más terapéuticos que existen, ¿eh? Y están todas las tradiciones por eso. Entonces, ese perdón, que es la expresión máxima de la compasión, liga con la aceptación y liga también con, un poco más arriba, estaría la ecuanimidad, ¿no? Entonces, la aceptación compasiva sería esa mezcla de ambos, ¿no? Es poder fluir con el mundo, pero siempre con esa emoción de compasión que nos permite entender el sufrimiento, ¿no? Yo creo que poder ver a todos los seres humanos como héroes que están luchando, ¿no?, en este mundo donde hay tanto sufrimiento, te permite conectar con lo mejor de cada uno de ellos y con lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Que aunque hayamos cometido múltiples equivocaciones,
hemos hecho, como todos los seres humanos, lo que hemos podido. Muchas gracias.